Yo creo que Marcelo Ebrard estaba dormido desde hace mucho tiempo, siempre estaba a la sombra de alguien más. Para López Obrador, todo es culpa del pueblo que lo decide. Creo que Claudia refleja lastimosamente ese concepto. Es la sepulturera de las generaciones que vienen. Y en política menos. En política los espacios no puedes dejarlos vacíos. Y él ha dejado los espacios vacíos por comodidad y yo diría por algo peor, chavos, que es por complicidad. Sí va a estar muy complicado y entre más rápido demos el cambio mejor para intentar corregir un camino, enderezar un barco que se está hundiendo, ¿no? Que se está hundiendo, y por eso también me parece que está muy cavernícola el tema. Tarde que temprano la historia va a colocar a López Obrador como el peor gobernante que hemos tenido en la historia. Bienvenidos al programa de los jóvenes Atypical, donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Hoy nos acompaña una mujer muy valiente, una mujer muy crítica, pero también muy propositiva, con muchísima experiencia en la política. Ha sido diputada, senadora, activista. Adriana Dávila, bienvenida. Ay, gracias, muchas gracias. Oigan, qué gusto, hasta me rejuvenezco aquí con ustedes. No, es todo un gusto, de verdad. Siempre que vienes a Atypical, nos piden en los comentarios de la queremos con los jóvenes Atypical. Entonces ya se nos hizo por fin. Me siento joven hoy. Pero siempre, además, Adri. Eres joven aparte, Adriana, la verdad. O sea, eres joven no solo de espíritu, sino de actitud también. Muy bien, muy bien. Eso es lo más importante, sí. Sí, además uno tiene que quedarse con eso porque tengo una hija de 20 años. Ah, pues ahí está. Entonces, bueno, intento inyectarme con ella y ahora con ustedes, así que estoy con puestísima. Los jóvenes te rejuveneces. Sí, se inyecta uno de energía y además de mucho ánimo y esperanza que con la edad se va perdiendo un poco, ¿eh? Pero bueno, ahorita la recuperamos entre todos. Rapidísimo. Oigan, y también es todo un gusto estar con mis amigos de la banda presidencial, los jóvenes Atypical. De este lado ya lo conocen. Tenemos a Dylan. Dylan, bienvenido otra vez. Gracias, Berito. Feliz de estar otro sábado aquí con esta gran invitada que seguro la vamos a pasar padrísimo. Oigan, créanme que tuvimos que hacer méritos para que Dylan nos acompañara hoy. No, yo feliz de estar aquí y de verdad gracias a todo el público que también en los comentarios siempre ahí están de Berito, Dylan. Gracias, sí los leemos, ¿eh? Muy bien. Ahí estamos siempre leyéndolos a todos. Y de este lado también ya lo conocen, estuvo con Pierre. Michael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ya Buenos listo días. para este programa? Pues sí, listísimo. Okay. Para aprender más y para platicar sobre temas muy relevantes que nos atañen ahora. Claro que sí. Oigan, a ver, antes de empezar el programa, nada más, de verdad es importantísimo que nos ayuden dándole like y compartiendo. Siempre nos preguntan dónde están los jóvenes. Los jóvenes son los que no participan. Por eso yo les tengo la misión, compartan este programa a todos, pero específicamente a los jóvenes que tengan cerca. Porque pues queremos hablarles, queremos acercarnos a ellos. El 2024 se acerca y de verdad necesitamos de todos ustedes. Entonces, con esos likes, con esos compartidos y con esos comentarios nos ayudan muchísimo a esa misión. Y si quieren, pues vamos de lleno al programa de una vez. A mí me gustaría empezar con una pregunta. A ver, tenemos los ojos puestos en el 2024 y algo que ha salido mucho a la luz y nos ha dado mucho tema para platicar es Marcelo Ebrard. Como que su rebeldía, pero obediente, pero sí, pero no. Y tú lo calificaste de una manera excepcional en una de tus columnas del Universal como el bello durmiente. Sí. Yo no sé si coincido con la parte de bello, pero platícanos, ¿por qué calificaste a Marcelo Ebrard como el bello durmiente? Bueno, ustedes son muy jóvenes, y debo decirlo, pero en los años 50 Tintán, un cómico de este país, un actor cómico de este país, comediante, hizo una película, ¿no? Emulaba a la época de las cavernas y entonces de pronto una pócima lo había dormido y de pronto se despertaba y de este sueño y empezaba a vivir en una época distinta a la que él generaba, en la que él se durmió, ¿no? Y yo creo que Marcelo Ebrard estaba dormido desde hace mucho tiempo, siempre estaba a la sombra de alguien más, a pesar de ser un hombre que tiene inteligencia para hacer política,
pero el problema es su falta de firmeza y la falta de liderazgo para hacer cosas. Se ha replegado todas las veces que puede en todos los sentidos. Entonces ves un Marcelo Ebrard que quiso conectar con ustedes, con los chavos a través del TikTok, y entonces lo veías haciendo prácticamente algunas cosas que terminaban y rayaban en lo ridículo, porque yo he visto contenidos de chavos completamente distintos. Además, está bien si quieres hacer eso, solo tienes que tener ciertos equilibrios, y en el caso concreto de Marcelo, quiso modernizarse, pero estaba todo el tiempo durmiendo. Y durmiendo en esta protección que le dan ciertos personajes. Hay quienes han descrito a Marcelo, que estaba, por ejemplo, en su momento detrás, en la época de Luis Donaldo Colosio, del asesinato de Luis Donaldo Colosio, estaba atrás de Camacho, y después siguió atrás de Camacho cuando crearon aquí un partido político con sede en la Ciudad de México, y luego detrás de Camacho pues vino López Obrador, y siempre está un paso atrás a pesar de tener la oportunidad de hacer cosas. Y yo hacía esta comparación de Tintán y decía, bueno, el señor cuando se despertó dijo, oh, qué pesadilla, pues resulta ser que él estaba durmiendo y el beso del patriarca pues nomás no lo despertó. Entonces, o no le llegó, ¿no? El beso de su amo le llegó a alguien más a lo mejor. Pues mira, yo creo que sí le llegaron los besos, pero porque fue un canciller. ¿Con qué me refiero? O sea, posiciones de poder ha tenido, había sido canciller, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, de hecho fue mejor calificado que el propio López Obrador, y entonces cuando le dijo a López Obrador, quítate porque de todos modos voy yo, quiero aparecer en la boleta, fíjate, vean las cosas. Hoy, una de las críticas que hace el movimiento de López Obrador contra Marcelo Ebrard es, tú no puedes querer ser todo el tiempo aparecer en la boleta. Híjole. También puedes estar atrás de la boleta. Si López Obrador hasta creó su partido para eso. Para aparecer en la boleta. No, y ya varias veces ha quitado a Marcelo Ebrard para estar él. O sea, 3 veces. Pero nadie te quita. Y en política menos. En política los espacios no puedes dejarlos vacíos. Y él ha dejado los espacios vacíos por comodidad. Y yo diría por algo peor, chavos, que es por complicidad. Sí. Claro. Claro, y además, fíjate que lo adjetivas muy bien como el bello durmiente, pero le quedarían muchos otros. O sea, siempre ha sido el segundón, el gran perdedor, un payaso, ahora con esto del TikTok. O sea, hay varias formas de adjetivizar a Marcelo, y la verdad qué triste que se conforme con el segundo lugar, siempre, como bien lo describes, Adriana. Sí. Y al final, lo dijimos en este programa cuántas veces, la elegida de López Obrador va a ser Claudia Sheinbaum, y ahí están los resultados, porque es evidente que hay un dedazo en la elección, y toda esta simulación de las corcholatas, pues al final terminó siendo todo un circo, y este Marcelo, junto con todas las corcholatas, o más bien fichitas, terminaron siendo unos payasos de este circo, en donde el único que da el ritmo de quién pasa al primer número del circo es López Obrador. Pero aparte, qué fuerte lo que dices, Adriana, justo coincido con el diagnóstico que dan los tres, pero por complicidad, porque no es, a ver, es una falta de pantaloncitos. Sí, caray. Pero ¿por qué es la falta de pantalones? Por falta de carácter, pero también porque a lo mejor hay un archivo bastante grandecito con el que le están diciendo, ¿te acuerdas cuando te fuiste corriendo por la línea 12? Sí, cuando estuviste en Francia, ¿no? Exacto, pues aquí te las... Hablando en el lenguaje del amor ahí, ¿no? Se fue a hablar el lenguaje del amor a Francia, y en el lenguaje del amor le ocasionaron cuántos muertos a esta ciudad, ¿no? Fíjate que es... Más allá de ser personaje secundario o segundón, como lo planteas muy bien, Dylan, creo que en la comodidad de la toma de decisiones, esta falta de carácter tiene consecuencias más graves, porque Marcelo, creo que en la trayectoria política que tiene, con los claros y oscuros que tiene también en ese sentido, siendo llamémosle, no es tan pecador estándar como dirían en política, por lo menos miembros de mi partido, es alguien que desaprovechó oportunidades de generar nuevos liderazgos en las nuevas generaciones. Sí. Pero este tema de los expedientes secretos X, que también podría ser otro adjetivo. Sí, que espero que la X Xochitl lo saque pronto y diga, órale, así está, ¿no? Ahí están todos estos expedientes que están ahí, no por un asunto de venganza, sino porque se requiere la aplicación de la ley en cosas que han ocasionado pérdida de vidas. El caso concreto de la línea 12.
demostró en este proceso que Mario Delgado estaba dispuesto a vender su alma al diablo con quien sea de poder. Así es. Fíjate, Mario Delgado va a terminar siendo el mismo segundo de siempre, porque tampoco va a poder ser jefe de gobierno de la Ciudad de México y tampoco pudo ser gobernador de Colima. Entonces, Mario Delgado es el ejemplo de lo que pasa con Marcelo Ebrard. También terminará siendo el segundón y terminará siendo el mandadero. Pero es que todos se dejan, ese es el problema. O sea. Es que, a ver, ya hablando de cuentos, Blancanieves y los 7 enanos haría AMLO y los 7 segundones. O sea, como que se rodea de... Empiézate la lista a ver. Sí, claro. No, y 7 decenas. O sea, sí, 7 decenas. Sí. Se ha rodeado de pura gente que no le roba el protagonismo, que no es más capaz que él, pues por eso de sus inseguridades. Y de hecho, hablando del carácter de AMLO, en esta misma columna tú lo nombras a él y a las prácticas de Morena como estas prácticas cavernícolas o de la época del cavernícola. Sí, bueno, era emulando justamente esta película, ¿no? Que era un clásico en ese tiempo. Y efectivamente son el tema del garrote. Y el garrote puede ser a través de la ley. Es decir, te doy el mazazo, a ver, salte y te saco tu expediente, salte y te muevo donde quiero, salte y te meto a la cárcel, ¿no? Es el tema del primero el enamoramiento como un violentador cavernícola, ¿no? Que hay muchos en este país en la época moderna. Y si no, además de luego te enamoro, si no estás conmigo por convicción, estarás a la fuerza. Exacto. Claro. Del garrote. Y además esa fuerza del garrote que bien mencionas es real y tangible no solo con las corcholatas, sino que incluso Morena utiliza pues la fuerza del narcotráfico en algunos estados, que esa es la fuerza del garrote más peligrosa, ¿no? Porque tienen amenazados a la gente de si no votas por tal, puede haber consecuencias, pues incluso que te podrían llevar a ser asesinado, ¿no? Esa ya es la fuerza del misil. Esa es la fuerza del misil. Intimidación, miedo. Pero es la triste realidad. O sea, al final creo que esa fuerza que se ejerce desde el gobierno no solamente se ve materializada con los cercanos a López Obrador, sino que la propia gente, la población puede vivir esa fuerza. Sí. Oye, justo qué fuerte lo que decías. Ayer estábamos platicando con Tere Vale de lo difícil que era pues deshacer todo el desastre que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, 6 años no son 6 años, son décadas. ¿Por qué? Porque cómo echas para atrás muchas cosas, y uno es el narcotráfico. O sea, tú después de que les diste terreno, después de que les diste abrazos, ¿cómo echas para atrás? Pues si les dices en el siguiente sexenio, no, papacito, ya no, o sea, pues está imposible. No creo que sea imposible, pero se requiere muchísima fortaleza de las instituciones y una participación ciudadana muy activa que será también muy dolorosa. O sea, también los costos son muy altos. Se ha generado en prácticamente todos los rubros. Cuando te preguntan a ti, bueno, ¿qué cosas se han hecho bien? Yo por más que intento encontrar algún mecanismo de decir, bueno, a ver, voy a intentar ser lo más objetiva para identificar qué cosas hay. Y yo creo que en ese mismo sentido, pues revisas. En el tema de la pobreza no hay forma de poder encontrar un mecanismo de incentivos para que la gente salga de la pobreza, porque lo que ha hecho es un proceso de dependencia o codependencia gubernamental, y eso es muy duro. En el tema de la salud, 50 millones de personas que lamentablemente están ya no tienen acceso a un sistema de salud. Ya olvídate como Dinamarca, como el que teníamos hace 6 años al menos, ¿no? Sí, o sea, ya olvídate, ¿no? Y luego en el asunto de la inseguridad, el tema del narco con la diversificación de las actividades que han hecho, porque hoy es el cobro de piso y ahora es el precio del limón, el precio del aguacate, el precio del pollo en Guerrero, las plazas para la venta de cualquier tipo de drogas que además están al acceso de muchos de ustedes y de mucha gente a través de las redes sociales. En fin, una serie de cosas que cuando tú dices, ¿qué sigue? ¿Va a estar muy complicado? Sí va a estar muy complicado, y entre más rápido demos el cambio, mejor, para intentar corregir un camino, enderezar un barco que se está hundiendo, ¿no? Que se está hundiendo. Y por eso también me parece que está muy cavernícola el tema, no solo lo de Marcelo, sino lo de este tipo de gobierno que da un salto al pasado de por lo menos unos 50 años. Sí, claro. Mínimo. Y que hemos visto esta evolución de violencia que, si bien es cierto, a lo mejor en gobiernos anteriores, ¿no?
había violencia, o sea, siempre ha sido un país en donde ha habido narcotráfico, pero de la manera en la que hoy la estamos viviendo no hay precedentes. O sea, el ver este tema del limón, el tema del aguacate, a mí me parece increíble. Vi una noticia esta semana en donde habían asesinado a cortadores de limón. O sea, hoy tú puedes sembrar, pero no puedes vender tus limones, lo que cosechaste, porque el narcotráfico te tiene amenazado. Claro. O, por ejemplo, no puedes circular con tranquilidad en la Carretera del Sol, muy conocida para los chilangos, ¿no?, que conecta hacia Guerrero, porque te pueden asesinar. O sea, hoy las libertades ya no las puedes ejercer porque la inseguridad es brutal. O sea, al final de cuentas, el que hoy gobierna, y no me refiero solamente al nivel federal, sino quienes hoy gobiernan los estados o gobiernan las provincias, es el propio narcotráfico. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces creo que la inseguridad es terrible, y eso que mencionas, pues me parece que no ha dado resultados ni en seguridad, ni en salud, ni en tema de resolver la pobreza. Y ahorita que vimos hace unas semanas el tema del IMSS Bienestar. O sea, así de por sí, o sea, el INSABI no funcionó, ahorita lo pegas con el IMSS, que tampoco funciona correctamente. O sea, estamos en una decadencia impresionante a todos los niveles. Y con una comodidad de muchos personajes que pudieran haber hecho el cambio. Yo conocí a muchos de los funcionarios que hoy están en el gobierno de la Cuarta Transformación. Fueron mis compañeros senadores, algunos otros con los que compartí carrera política de ser diputados. Hay compañeros que son gobernadores, y lo que yo veo de ellos nada tiene que ver con el asunto del discurso que generaban al interior. Entonces te das cuenta que hay una enorme simulación en las causas. Y a mí me parece que eso es un proceso. Yo también escribí hace tiempo una columna que se llama El pueblo tiene la culpa, porque para López Obrador todo es culpa del pueblo que lo decide. El pueblo decidió que fuera Claudia, el pueblo decidió que cambiáramos el sistema, el pueblo decidió que se cancelara el aeropuerto, el pueblo decidió que el juicio para expresidentes, el pueblo decidió encarnado en él mismo, ¿no? El pueblo encarnado. Y es una práctica triste, machista, que hay muchos además en su movimiento. Muy bueno, son fans. Y yo no logro comprender cómo alguien que tuvo un enorme respaldo social, que llegó, desperdicia, porque aunque él gane momentáneamente, tarde que temprano la historia va a colocar a López Obrador, como lo sigue colocando ahora ya, como el peor gobernante que hemos tenido en la historia, y con él las carreras de muchos personajes alrededor de él, que destruyeron y arrinconaron sus propias trayectorias. Yo veo, por ejemplo, a una Olga Sánchez Cordero completamente desdibujada, en la semana que recién termina, muy apasionada defendiendo las feministas, nunca fueron escuchadas por la derecha en esta lucha tonta de izquierdas y derechas en un país que ya no reconoce ideologías, sino gobiernos que resuelvan los problemas cotidianos de las personas, ¿no? O tendrían que resolver problemas cotidianos. Entonces ves a una Olga desdibujada incluso en su persona, en su arreglo, en su cosas que decías tú, Dios, si muchas de nosotras la veíamos como ministra y decíamos, qué padre, ¿no? Podrías o no coincidir, pero decías, qué bueno, llegó, las mujeres vamos avanzando, en fin. Luego yo he visto a Malú Micher cercana al observador, desdibujada completamente en el Senado, arrinconada por personas más estridentes que capaces, porque sí hay gente muy inteligente, sí hay personas muy inteligentes en la Cuarta, o sea, sí las hay. Que estén arrinconadas es otra cosa. Y qué terrible que estén arrinconadas. Sí. Alguien un día me dijo una de las cosas más bonitas que me han dicho, que es, si te tienes que achicar para caber en un lugar, no es ahí. Y yo les digo a las mujeres de la 4T eso, si te tienes que desdibujar, si te tienes que achicar para caber en una mente tan chiquita como la de Andrés Manuel López Obrador, amiga, no es ahí. Ahora sí, la amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Sí. Sí. Pero es la misma suerte que está sufriendo, por ejemplo, la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, ¿no? Por ejemplo, que al final el presidente pone a mujeres, pero para que den la cara, pero al final están siendo manejadas por un hombre. O sea, no tienen la posibilidad de tomar sus propias decisiones, siendo que son mujeres que tienen una carrera, su propia carrera política, ¿no? Que son mujeres que han llegado empoderadas,
pues ahí se les acabó su poder, porque ahí el que manda pues solamente es un hombre y es López Obrador. Y hablando de eso, pues tenemos a una de las figuras pues más emblemáticas y a la que va a recibir, ahora ya no sabemos que no es el bastón, es el garrote de mando, Claudia Sheinbaum. ¿Tú cómo explicas que una mujer que tiene cierta preparación académica, una mujer que estoy segura por su trayectoria se ha enfrentado a machismos, sí, claro, y los ha superado porque ha llegado a cierto lugar, que ahora ella misma se haya, decidido a ser hasta enemiga de las mujeres, o sea, hasta pues ponerles pies en la causa, y también pues que se haya permitido hacer un títere, una caricatura de ella misma? Escribí otra columna que se llama Los sepultureros, y creo que Claudia refleja lastimosamente ese concepto. Es la sepulturera de las generaciones que vienen, y lo lamento mucho. Como mujer me apena, me entristece también, porque ella permitió con sus circunstancias y por quedar bien con el presidente, no solo desdibujarse en su propia estructura, sino mimetizarse. Entonces, cuando tú ves a alguien que además no solo está sometida, sino mimetizada, hablando como el presidente, permitiendo que los programas se acaben, y no es por una coincidencia, porque un asunto es que coincidas ideológicamente con alguien, y otro asunto es que prácticamente repitas las mismas cosas en el mismo estilo, en el mismo modelo. En el mismo acento. Exacto. Sí, dices tú, a ver, Dios, no, o sea, tú revisas una Claudia antes y la revisas ahora, ¿no? Y yo lamento muchísimo porque además teniendo muchos más elementos a su favor para hacer una campaña desde su identidad, que es válido. Pero ella está sepultando parte de su personalidad en principio, pero con esa misma personalidad que sepulta a otras mujeres de la Cuarta Transformación, pero también del país, que lo que dicen, oye, cuando una mujer llega tiene que entender que hay que hacer una diferencia sustancial en tu llegada a un espacio de poder, porque lo que tú hagas, para bien o para mal, es una influencia para el resto. Claro, y que dijeras tú, bueno, le copia la manera de hablar, pero no solamente la manera de hablar, sino la manera de ejercer el gobierno. Vemos que López Obrador ha tenido un desprecio total por las mujeres feministas. Sí. Bueno, pues Claudia Sheinbaum, cuando fue jefa de gobierno, pues también a las feministas fuera, ¿no? O sea, las gaseó, las trató de la peor manera, protegió a los monumentos y no protegió a las mujeres. O sea, no solo se mimetiza con la manera de hablar de López Obrador, sino que en la forma de que ejerce su gobierno, pues también le copia no lo bueno, sino todo lo malo. Todo lo malo. Sí. Y en estas elecciones que justo por eso van a ser pues históricas, porque vamos a tener a dos mujeres contendiendo por la presidencia, y pues es casi un hecho que quien quede va a ser una mujer. Échale, Xochitl, échale. Vamos, Xochitl, por favor. Le hago así no por changuitos de que no, sino por la X. Sí, la Xochitl señal. Exacto. A mí me sale más así. Sí. Más fácil. Pero, a ver, Adri, si tuvieras que dibujar escenarios hipotéticos de cómo sería un gobierno de Xochitl Gálvez versus cómo sería un gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿cómo te los imaginas? El de Sheinbaum ya ni me lo imagino, lo veo. O sea, es evidente lo que está aquí. Oye, que sí. Repetirá el discurso del odio, generará la misma división entre todos, ¿no? Las clases sociales, que por supuesto nadie niega que exista en este país causas que tendrían que corregirse, pero no con los métodos que están planteando en solucionarse. Va a descalificar a quienes no piensan como él. La simulación está ahí. Pero déjenme, más allá de la descripción de un gobierno de Xochitl, déjenme decir lo que Xochitl representa quizá para muchas de nosotras, porque lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido una enorme descalificación prácticamente orgánica, ordenada, sincronizada de gobiernos estatales, gobernadores, gobierno federal, medios de comunicación afines a la Cuarta Transformación, concretamente La Jornada o los youtubers que están alrededor de ella, en donde repiten las mismas mentiras para Xochitl Gálvez. ¿Cuál fue, me parece, la característica de Xochitl Gálvez que rompe con el esquema de López Obrador? Y creo que eso es importante que quienes nos están viendo y especialmente los chavos lo entiendan, porque no solo es
Xochitl la mujer que cuenta la historia de cómo le ha costado trabajo salir en la venta, vendiendo gelatinas en su momento, en ese tiempo. Creo que Xochitl lo que nos quiso decir no es que ella vendía gelatinas simplemente, es decir, que después de vender gelatinas tú tienes un futuro mucho más prometedor en tu vida. Y creo que al presidente, ¿qué le molestó enormemente? Que él no se apropiara de la historia de Xochitl. Porque el presidente llegó apropiándose de la historia de todos. El presidente dijo, primero los pobres, porque fíjate bien, todos los pobres. Él no pertenecía a esa clase social. Él venía de un proceso todavía de clase media, fue hijo tenían tiendas, o sea, en fin, su origen es distinto, ¿no? Y luego se volvió un extorsionador en el tema de las luchas sociales y ladrón de gobierno que extorsionaba a todo aquel que se ponía enfrente, ¿no? Xochitl es la historia que él cuenta. Entonces, su mayor enojo del presidente es que no contó él la historia de Xochitl. ¿Y Xochitl qué hizo cuando contó su historia? Le dijo, espérate, mi historia como la de millones de nosotras, porque yo traigo una historia muy similar a ella, y como nosotras, te puedes imaginar a miles de mujeres en este país y miles de hombres en este país. Claro. Entonces, lo que Xochitl le dijo al resto del país es, oigan, no permitan que nadie más cuente la historia de nosotros para lucrar con nuestras historias, porque el destino de nosotros en nuestras manos está que no haya a nadie a quien tengas que deberle que te sacó de la pobreza. No, cierto. El gobierno no te regala por caridad, no es la madre caritativa, bondadosa que te regala lo que es tu derecho conseguir. Exacto. Entonces, es esa parte que me parece que tiene que contarse con mucha más vehemencia, es la que al presidente lo incomoda. ¿Cómo el patriarca de este país no contó la historia de la oprimida mujer que es Xochitl Gálvez? Si él es el dueño de las verdades de la pobreza, de la marginación, de la discriminación, ¿no? Sí. No. Entonces, para quienes nos están viendo, el mensaje de Xochitl es mucho más poderoso que la venta de gelatinas, es mucho más poderoso que el origen de la pobreza, es mucho más poderoso que la forma del aspiracionismo como se pretende hacer. Es la posibilidad de decirles, oigan, carajo, no dejen que nadie cuente la historia por ustedes, porque la historia de este país se construye con el esfuerzo y el ánimo y el trabajo de todos, pero el gobierno tiene que hacer su parte. Y no, señor gobierno, no, presidente, no me estás regalando nada. Es tu obligación con los recursos públicos hacer una administración eficiente de lo que corresponde a este país para encontrar los temas de la desigualdad. Xochitl sacó de base al presidente, de la base que estaba muy cómodo, de el hombre que desde arribita le tendía la mano al pobre. Sí, claro. Sí, ¿no? Haz de cuenta que el mesiánico. Saludo aquí también a Elías Olorio de vecinos, ¿no? Del Jorge, ¿no? ¿Sí haz de cuenta? Sí, claro. Pues no, o sea, lo que está frente a nosotros con Xochitl es otra cosa, es el mexicano y la mexicana que dice, no más, no lucres con mi vida, claro, no lucres con mi historia, no me uses para tus propósitos electorales, cumple con tu obligación como gobernante. Oye, qué poderoso mensaje justo es ese. O sea, a mí me encantaría ese mensaje para los jóvenes y para el presidente. El futuro de México no lo va a escribir él, lo vamos a escribir nosotros. Claro. Y está en nuestras manos. Pero justo tú hablas de algo que me parece muy importante y que lo has mencionado también en el programa Desayunando, y me encantó la frase que usaste, que es, AMLO tiene amor pagado. O sea, AMLO sabe que no se ha ganado esto a costa de que digamos, no, bueno, qué buen presidente, no, bueno, ¿cómo me ayudó? Sino, el amor pagado no es amor, habíamos quedado. Exacto, el amor, oye, muchas lecciones de vida en este programa, el amor pagado no es amor, pero AMLO lo sabe. Sí. Porque, a ver, vemos cómo viene el proyecto del presupuesto y salud, seguridad, educación a la baja. Pero ¿cómo estamos viendo los programas sociales? No, olvídate de los programas sociales, porque los programas sociales y clientelares que están ahí tienen un motivo de ser, pero hoy hay un asunto, por ejemplo, en el aumento de la pensión de adultos mayores. A ver, es verdaderamente patético ver cómo el argumento de que se le aumenta a los adultos mayores es porque, señores y señoras que nos están viendo, chavos,
para los que quieran cotizar, para tener seguridad social, un ahorro para su vejez, ¿no? Porque a veces uno cuando está joven no piensas en eso. O sea, tú vas por un sueldo y dices, ¿seguridad social? ¿Qué es eso? No somos una cultura de la seguridad social en este país. Pero quien ahorró mucho tiempo porque trabajó y cotizó al IMSS y cotizó al ISSSTE y entonces tiene su seguridad social, señores, el argumento de que se le aumente la pensión a los adultos mayores es, ¿qué crees? Pues ya te jodieron las pensiones para más adelante. O sea, olvídate las generaciones que vienen, porque olvídate que ahorres tú para tu vejez, no hay forma. En países como Noruega, y yo no quiero que seamos Noruega, me queda claro que la idiosincrasia de este país es otra cosa, pero a lo que voy es, hay todo el tema del petróleo, por ejemplo, toda la venta del petróleo, cuando logró Noruega encontrar como riqueza el petróleo, lo que se genera a través de la riqueza del petróleo es la posibilidad de que alguien desde que nace ya tenga la certeza que va a estar ahorrando para su futuro, claro. ¿No? Sí. En México no. O sea, al contrario, le seguimos echando lana a dos bocas. Sí, es ¿no? lógico. Exacto. Y luego, entonces dice, ¿pero qué crees? Yo estoy compensando, dice el secretario de Hacienda, pues todo lo que va a haber con el asunto de las pensiones. Señores, cuiden sus afores porque 2025, 2026, 2027 y todos los demás que ya ahorramos para eso que fuimos cotizando y que nos descontaron impuestos y todo, pues quién sabe si logramos tener una pensión o logremos tener el ahorro que tú puedas usar. ¿Quién sabe? Y ustedes menos, chavos. No, o sea, pues de veras, menos. Y está bien canijo eso. O sea, ahorrar para tu vejez está bien canijo. Y el argumento es, pues sí, pero es que somos muy nacionalistas, ¿no? Pues vengas, entonces la lana para dos bocas. No hay refina, o sea, no refina una refinería que no refina, ¿no? Que se inunda todo el tiempo. Muchos años. Y que costó, o sea, se aumentó 200, 300%. Oye, y si somos nacionalistas, pues no es para cuidar carbón, es para cuidar a los mexicanos, ¿no? Claro. O sea, el nacionalismo nos debería de servir de alguna manera para justo pensar en esas generaciones, para justo pensar cómo le vamos a hacer en la vejez, no para las estructuras que se están hundiendo de dos bocas. Eso de que no sirve, eso es fierro, eso es metal. Sí. Eso no es la esencia de nuestro México. Y además va en contra de las energías limpias y en una serie de cosas que el presidente que se quedó en los años 70, por eso te decía, estamos 50 años atrás, con él, pues está ahí. Pero los chavos sí pueden darse cuenta de eso, porque ustedes tienen además una visión que me parece que es contradictoria a lo que López Obrador, o sea, ustedes no tienen nada que ver con López Obrador, los chavos, las generaciones. Te voy a poner un ejemplo. López Obrador, por ejemplo, igual que yo, no habla inglés, no hablamos inglés. Oye, se vale que no hablemos inglés porque nos dejamos, porque no hicimos, pero yo tengo una hija de 20 años que amo que ella se pueda comunicar en otro idioma, claro. Que le permita abrirse al mundo, claro. Que le permita entender que no puede encerrarse en este país y que le permita que ella pueda tener acceso a mejores oportunidades. Yo, no sé, soy muy miedosa para manejar, pero adoro que mi hija se trepe a un coche y pueda manejar sin que dependa de su mamá o de alguien que la lleve. Te estoy poniendo ejemplos muy simples, pero es lo mismo en el proyecto de las carreras que ustedes tienen o de los trabajos que pueden implementarse, porque el hecho de que uno no haga algo, no estás pidiendo que las nuevas generaciones no lo sepan hacer. Ustedes que tienen acceso a la tecnología, que le entienden perfectamente a otras cosas, que ven más allá al futuro, pues qué padre que las generaciones que no somos tan tecnológicas o tan modernas podamos decir, híjole, qué fregón ver que los chavos van dando pasos adelante en lugar de que los tengamos anclados con nosotros, ¿no? Pero qué bonito lo que dices porque, o sea, hablas de admiración, de yo no lo hice, pero admiro que lo tengan allá y aspiro a que mi hija lo tenga. Sí, claro. Algo que AMLO dice, yo no lo tengo. Tú tampoco. Tú tampoco, ni nadie más, y así nos vamos a quedar. Pero entonces, ¿dónde queda el amor al prójimo? Amor a los demás. Bueno, por eso dice, nadie gana más que el presidente. Nadie más que el presidente. Nadie más que el presidente. Porque él ve al presidente como el todo. Y si eres enemigo del presidente, eres enemigo del pueblo. Sí, ¿no? Así lo dicen los jueces, de no, ellos no van a ir a... creo que no van a estar invitados al grito porque son enemigos del pueblo. Oye, son enemigos tuyos y porque tú te lo hiciste. O sea, exacto. No nos achaques a los demás. Pero me sorprendió mucho que dijeras, me da miedo manejar, porque creo que es lo único que te da miedo. O sea, todo lo demás, de verdad te vemos como una mujer muy valiente. También nadar me da miedo. Ah, bueno, mira, ya le vamos sumando cosas. Pero a ti no te ha dado miedo enfrentarte a extorsionadores, a gente que como AMLO tiene la mirada en 1950
Y uno de ellos es Noroña. Dios. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó con Noroña? Porque esta semana se enojó. Digo, qué raro que se enoje ese señor, ¿no? Como que su inteligencia emocional. Es cierto, tampoco. Es muy tranquilo el señor. También es otro cavernícola por ahí. Gerardo Fernández Noroña, desde mi particular punto de vista, no pretendo generalizar, pero representa esa doble cara de personas que se dicen cercanos a ciertas prácticas populares y demás, pero que en realidad son la representación machista de un México que tendría que estar ya en el pasado. Y está muy acostumbrado a un espectáculo. No le niego sus atributos de tribuno en la Cámara de Diputados, es buen orador ahí, ¿no? Pero está acostumbrado a anteponer la ofensa, la descalificación. Y un día, en el 2019, se le ocurrió ir a Tlaxcala y lanzar no solo descalificaciones hacia tu servidora, difamaciones que han lastimado mucho mi vida personal, familiar, política, sino hacerse ver para someter y decir, yo como buen machín, le puedo callar la boca a esta señora, ¿no? Y dijo una serie de cosas que yo no quiero repetir, ¿no? No vale la pena. No vale la pena. Y entonces en la costumbre que él tenía, porque ya había hecho muchas cosas así en la Cámara de Diputados, y de pronto llegaba y ofendía a una compañera y de pronto regresaba y le ponía flores y le decía, no, todo un espectáculo legislativo. A mí me parece que algo que tendríamos que recuperar en el país es la seriedad de las instituciones, que no se hagan aburridas, pero eso no significa que se hagan poco serias. Claro. Y el Congreso es un recinto de la representación de todos, pero la característica principal tendría que ser el respeto. Y yo no le iba a permitir a personajes como él que usara todo eso para vanagloriarse y para decirle al mundo y al país, en este caso, ¿no? Pues así es la política. De hecho, el argumento que me decían mis compañeros y compañeras diputadas de mi bancada era, no le hagas caso, Adriana, o sea, mira, déjalo, ¿no? Es así. Sí. Además, hubo que es el clásico de los violentadores, ¿no? Sí. Es así de, no, es que así es, pero es un violentador de lo peor. Bueno, y el peor argumento es, Adriana, además estás en política, así es la política. Me acordé de la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, que en una reunión se le ocurrió decir, pues a ver, no todo es violencia de género, que cosa en la que coincido, pero pues recién habían lastimado a Xochitl y decía, pues aguántense, eso no es violencia contra las mujeres, bueno. Pues así es la política, aguántense como las machas, casi, ¿no? Entonces, eso era Noroña. Yo lo que hice fue acudir a las instituciones un año después de que eso sucedió y previo a que aprobáramos la ley de violencia política que se había impulsado desde muchos años atrás por un montón de mujeres que habían estado insistiendo en que se percibiera, que se visibilizara ese tema, pues se aprobó. Y un año después vino una sentencia primero una sanción del INE y luego una sentencia del Tribunal Electoral. Yo aprovecho para agradecerle a Joana Torres, que es actualmente diputada federal del PAN. Siempre le he agradecido porque me ayudó muchísimo para ver, Adriana, hacemos la denuncia y estás, sí, puestísima, y entonces fuimos a ponerla. Y un año después vino eso y lo sentenciaron, ¿no? Es la primera sentencia. Es la primera sentencia que dio en el país de violencia política en razón de género. Muchísimas felicidades. Sí, y muchas gracias, porque eso sí es dar pasos a favor de las mujeres. Sí, y yo no permití además que eso se banalizara. Me dolió enormemente. Yo pasé momentos muy duros personales, de coraje, de frustración y demás, porque además traía del otro lado una serie de ataques de, están dándole más importancia a la que es, pero creo que si yo, que en ese tiempo tenía un cargo público, no daba pasos a las instituciones, lo que le hubiera dicho al resto de las mujeres es, deja que te maltraten, que te lastimen, que lo que sea. Total así es, ¿no? Entonces, hace unos días salió él victimizándose, porque además lo obligaron a ofrecerme una disculpa, que a mí me evidenció con mucha claridad después de que él después dice, no, me quieren sacar de la política, pobre de mí, casi llora y bueno, en fin. Fíjate qué cobardía, ¿no? Muy machito, pero sí, luego... muy victimizándose, ¿no? El violentador víctima. Y esa es Morena. Y déjame decirte más, y perdón que me extienda, pero... No, adelante. Pero a ver, ese es el ejemplo más claro de que por sí sola una ley no va a cambiar la conducta humana. Y yo lo he venido insistiendo,
si no hay una política pública que cambie la conducta humana, o sea, lo que demostró el diputado Noroña recientemente es que su conducta no va a cambiar y que la disculpa que ofreció fue una disculpa obligada porque si no le quitaban, efectivamente lo hubieran metido al registro de violentadores y le hubieran quitado toda posibilidad de ser candidato. Hoy se está quejando, pero a ver, ya fue candidato después de eso, ¿no? Ya cuántos años lleva de legislador. Que sí, no exacto. No, o sea, y que además, déjame decirte, Adriana, tiene gran importancia este tema de la violencia porque en un país en donde son asesinadas más de 10 mujeres todos los días, no hay cabida para violencia política de género ni para ningún tipo de violencia. Además, también ya basta de que Morena nos quiere acostumbrar a normalizar lo que está mal. O sea, a ver, las corcholatas violan la ley electoral y tenemos que normalizarlo. No, por supuesto que no. Las corcholatas ejercen violencia política de género, como una de estas que Noroña es una fichita, te violentó y lo tenemos que normalizar. Por supuesto que no. A ver, hay varias conductas que Morena ejerce y que no tenemos que normalizar, como toda su corrupción. Sí. Pero, como bien lo dijiste, se les va a acabar su amor pagado. Yo diría, señor López Obrador, se le va a acabar su amor fingido porque va a llegar Xóchitl Gálvez y lo va a sacar de Palacio Nacional, porque es necesario dejar de normalizar lo que está mal. Claro. Y las cosas se tienen que hacer bien y se tiene que aplicar la ley como debe de ser. Claro. Y si queremos un México diferente, tenemos que quitarnos de estas narrativas de así es. No, pues así es. Así no es ahorita. Que así no debe ser. Diferente. A mí me gustó, perdón que los interrumpa, a mí me gustó, ahorita que platicaste esto, me viene a la mente algo que me dijo una persona muy importante, que es, ustedes están para dignificar la política. Claro. Sí, creo que ese es el mensaje muy importante para los jóvenes y para los que estamos involucrados en esto. Claro. O sea, no, como decía Dylan, o sea, no porque todo el mundo lo haga, está bien. Claro. O sea, nosotros tenemos la obligación de hacer las cosas bien, aunque nada más nosotros lo hagamos. Porque además, déjame decirte, ¿sabes a quién le conviene más que la política no se dignifique? A ellos. Sí. Claro. Hay una tentación muy grande y déjame decirte que el riesgo más bien, la tentación a la que más frecuentemente te enfrentas como político es a cambiar tu personalidad con tal de encajar. Claro. Empezamos hablando de Marcelo y él cambió su personalidad con tal de encajar. Entonces, lo veías haciendo TikToks a lo tonto, o los ves como ahora una maestra recientemente que sale bailando, que además era completamente distinta a cuando estaba en otro momento. O sea, es decir, insisto, se mimetizan, ¿no? O como ves a alguien más que de pronto sale cantando. A ver, yo sí creo que los que hacemos política tenemos una vida personal. A mí me encanta cantar, yo soy muy de karaoke. La próxima va a ser Palomazo. Lo prometo. Fui bailarina profesional de folclore. Yo bailé folclore profesionalmente. Ya no se nota, ¿verdad? Pero en algún momento de mi vida. Sí, y ese es mi sueño frustrado, por cierto. O sea, bailarina Amalia Hernández. Sí, en TikTok, cuando ustedes ven, todos mis seguimientos son al ballet de Amalia Hernández o a bailarines así, o a ballet y demás. Pero bueno, eso lo hago, pero es parte de mi vida personal que intento mantener en la privacidad lo más que se pueda. No pasa nada si en algún momento alguien hace eso, es parte del ser humano que eres. Pero de eso a volcarte completamente al otro lado y la tentación de responder un insulto con otro insulto está rápido. O sea, de pronto te ganan, dices tú, me acabo de ofender y tienes ganas de devolvérselo conmigo. A mí me ha costado un poco de trabajo aguantarme, pero creo que a la larga el hecho de que te aguantes no respondiendo con la misma agresión, yo intento no usar adjetivos que lastimen enormemente, quizá descripciones sí, pero adjetivos que sean ofensivos, ¿no? Lo intento no usar, porque has tocado de veras algo muy importante. Mientras no dignifiquemos el trabajo político que es para hacer bien común, vamos a seguir encontrando cosas que no van a servir. Y ustedes como chavos, que muchos deben interesarse en la política, aunque no sean políticos, pero deben interesarse porque va a ayudar a sus propias generaciones. Me parece que están en el momento de encontrar el lugar más importante y de reivindicar lo que mi generación no reivindicó. Estoy 100% de acuerdo. Yo creo que eso es lo que nos va a hacer cambiar la narrativa de la ley del garrote a la ley intelectual, a la discusión, a los acuerdos, que justo eso, lo que dices, eso es lo que ha orientado a los jóvenes a participar, porque platicas con ellos y dices, ¿para qué? Todos son iguales, ya es lo mismo, no me importa, yo no me meto en eso. Es que si te lo venden así, que es lo que le conviene a Morena, pues sí, qué horror.
pero por eso hay que ser optimistas, hay que ver todo esto está mal, pero ¿qué pasaría si lo hacemos bien? Exacto. Y justo quería preguntarte de eso porque, como lo dije en el programa, has sido una mujer muy crítica y muy congruente. No solo lo has sido con Morena, con todo esto que está mal, pero también lo has sido de la oposición dentro de tu partido. Tú eres panista y has marcado lo que está mal ahí. Sobre todo tú hablabas de la importancia de que las dirigencias conecten con la ciudadanía y que no se quede en una cúpula nada más el poder. ¿Qué opinión merece para ti cómo han hecho el trabajo las dirigencias del Frente Amplio? Mira, yo primero asumo la responsabilidad que en lo personal me corresponde porque llevo en política cerca de 30 años y de una u otra manera cuando vas en el aprendizaje y formas parte de grupos y formas parte de eso, vas justificando cosas que no están hechas y la congruencia es un bien político que tendría que recomponerse y recuperarse. Y eso pasa por entender que cuando por ir en un solo grupo político terminas justificando cosas, pues tienes que hacer un alto en el camino y crear tu propio nombre. Yo tuve 2 propósitos personales. Por supuesto, soy militante del PAN y no cambiaría en otro partido político. Es donde he militado siempre y donde he trabajado siempre. Y en ese mismo sentido tuve 2 propósitos. El primero, intentar conducirme en la línea de principios doctrinarios que el partido tiene, ¿no? Creo en el derecho a la vida desde la concepción, no pretendo imponer a nadie, también me parece que hace falta políticas de prevención para las mujeres en este país, que no debe criminalizarse absolutamente a nadie por la toma de decisiones que te orillan muchísimas veces las circunstancias. Creo que la ley debiera estar mucho más actualizada en términos de la vida cotidiana para resolver problemas que van avanzando. Eso me parece que está ahí y lo intenté hacer. Pero el otro tema que a mí me ha costado un poco trabajo tiene que ver con construir mi propia trayectoria y mi propia vida sin que efectivamente yo vi mucho en las mujeres de la Cuarta Transformación de la izquierda una crítica enorme a las mujeres que no militábamos en la izquierda porque decían que las mujeres de la izquierda no podíamos ser feministas. Perdón que me salga un poquito de lo que me preguntaste, pero me parece importante el contexto. Y entonces yo tomé la decisión de tener mi propio nombre independientemente si fuera pequeño, grandote, chiquito, mediano, si tenías poder o no tenías poder, sino de crear una propia personalidad que me defina a mí y que además me haga asumir mis responsabilidades sin que yo diga, bueno, es que cuando estaba en el grupo de fulano, de perengano, de sutano, ellos tienen la culpa, ¿no? No, entonces asumo ese tema. Y dicho esto, por eso también me parece que a las dirigencias nacionales del PAN, del PRI y del PRD, les tiene que quedar claro el papel histórico que están desempeñando en este momento. Hay un desgaste enorme de los partidos políticos generado, por supuesto, por los errores que hemos cometido como partido político, y siempre hablaré en primera persona también, ¿no? Hemos cometido, me asumo como tal, como parte de este partido y de estas decisiones, independientemente que yo esté o no, pero soy parte de este sistema. Y también me parece que en ese mismo sentido ha sido alimentado por el gobierno actual. Sí. Al que le conviene que todos los partidos estemos desacreditados es al presidente López Obrador, porque él no es ni siquiera partido, él es movimiento, por eso se llaman movimientos, ¿no? Sí. Es una secta, pero... Claro, es una secta. Bueno, escribí otra columna, por se llama En el nombre de la fe, por cierto. Oigan, vayan a ver las columnas de Adri. Oye, muy bien. Sí, En el nombre de la fe. Pero bueno, bajo ese esquema, hoy las dirigencias, si no entienden que hay que reivindicar parte de los caminos, estaremos dándole la oportunidad a Morena de repetirse. Xochitl Gálvez no puede sola. A ver, es una gran candidata, es una mujer inteligente, es una mujer que aprende rápido, es una mujer que se ha enfrentado en toda su vida a muchos obstáculos, es una mujer imperfecta como ser humano, como lo somos nosotros, pero es una mujer convencida de que este país puede cambiar y en el caso concreto de quienes, por ejemplo, dicen es que el PAN no la va a arropar porque tiene otros pensamientos distintos. El PAN la ha arropado desde hace ya muchísimo tiempo, la arropó como candidata, como titular de los pueblos indígenas, asumiendo su gobierno, la arropó como candidata en Hidalgo, la arropó como delegada en la Miguel Hidalgo, arropar es con lo que ella significa y lo que ella representa, como lo representan otras figuras, y hoy no estamos eligiendo, en el caso de los panistas, a un dirigente de partido. Si quieres elegir a un dirigente de partido, tenemos que ir a otro proceso, que será después 24. Estamos eligiendo una candidata a la presidencia que tendría una presidenta que tiene que representar a todos.
Y eso es lo que tienen que tener claro los partidos. Entonces, el PRI tiene que encontrar todas sus fortalezas estructurales de disciplina y de institucionalidad que le da su formación. Su trayectoria, sí. El PAN tiene que encontrar nuevamente el camino de por qué queremos ir a un proceso de bien común, y ahí aprovecho para hacer un llamado a mis compañeros. Es un tema de bien común, y el bien común incluye a todos, no es la exclusión, no es solo a los que, no es un gobierno como el que tenemos hoy que excluye a los que piensan distinto. Yo quisiera un gobierno que el PAN soñó durante muchos años, que lo ha venido luchando, un gobierno para todos, que quepamos y podamos convivir y platicar los que no somos iguales, porque la forma de resolver los problemas en los que tenemos diferencias es si empezamos a dialogar y a hacer política. Eso es lo que quisiera, y ahí tiene que entenderlo el PAN tiene que competir con lo suyo, con su bien común, con su dignidad de la persona, con sus fortalezas de ir a los ciudadanos. Y el PRD no tiene por qué olvidarse de las causas que dieron motivo de lo que llaman ahora el Morena Izquierda, que no es izquierda, y tiene que regresar justamente esas causas sociales por las que lucharon durante mucho tiempo. Y tenemos que ir en caminos paralelos para enamorar y ayudar a los ciudadanos que no tienen partido a organizarse, que también quieren que esto cambie y que saben que nosotros somos imperfectos, pero que también hay una imperfección en la ciudadanía que tendrá que irse en caminos paralelos porque todos vamos en la misma meta. No vamos amontonaditos, ¿eh? O sea, no es unos encima de los otros, no. Son carriles paralelos jalando todos al mismo tiempo. Y a un bien común. Y tenemos ya conductora del vehículo. Entonces, señores, si tenemos conductora del vehículo, por favor, no le quiten las llantas, no le quiten las puertas, no le quiten la gasolina, genérenle condiciones para que el coche esté en buenas condiciones y para que podamos llegar a la meta en mejores condiciones, porque del otro lado llevan una camioneta, no llevan una camioneta 4x4, llevan un avión del ejército. Claro. Bueno, pero también su conductora ahí está medio perdida. Bueno, ahí porque además trae gasolina comprada, porque además trae a veces camina y a veces la carga el narco, o la cargan los grupos delincuenciales, o la cargan los aparatos de gobierno. Claro, ¿no? Un avión que ni Obama. Oye, Adri, un avión. A ver, una indiscreción, y dime si me estoy pasando, pero tú dijiste en la mesa del desayunando alguna vez que te gustaría ir por la dirigencia del PAN. Sí, claro. No, además yo no quito el dedo del renglón. Mira, creo que uno de los errores que cometemos los seres humanos, y los que hacemos política especialmente, es negar lo que queremos. Porque seríamos López Obrador, ¿no? No, yo no quiero estar en la boleta, dice López Obrador. Yo lo que quiero es este movimiento. Por favor. Canijo, pues y toda la jodida que nos ha metido a todos por negar lo que es evidente. Quienes hacemos política queremos hacerla de manera profesional. Y yo sí, claro que quiero. Tengo claro cuáles son las circunstancias, ni estoy ciega, ni le voy a culpar al mundo de lo que yo no puedo lograr, en fin. Pero será otra batalla y será en otro momento, porque tengo claro que hay batallas principales en este momento que son mucho más importantes que una aspiración personal, y tienes que hacer lo tuyo porque el trabajo siempre te va a redituar. Entendiendo que además si las circunstancias por distintas cosas no se acomodan, uno tiene que seguir en una carrera para abrirle paso a las nuevas generaciones. Eso me parece que sí es algo que mi generación dejó de hacer, y yo sí lo traigo muy claro porque sí me gustaría en algún momento de mi vida que hubiera, por ejemplo, mi hija, aunque no le gusta la política, en su paso por esto, y si yo no estuviera en algún momento, me iré antes que ella, ella pueda decir, pues mi mamá hizo lo que le tocaba, por lo menos, era pecador estándar, ¿no? Adri, qué bonito lo que dices y qué inspirador. De verdad es muy bonito escucharte hablar así. Gracias. Y como sé que a la gente le encanta escucharte hablar, quiero hacerte una última pregunta. Estamos llegando al final, pero hay una pregunta también referente a tus columnas porque son buenísimas, que se llama esa columna Deténgase ya, señor presidente. Sí. Mira, yo no sé si es bueno abocar a que el presidente tenga conciencia, porque no lo hemos visto. Pero si tú, por ejemplo, a tu hija, o a una joven o un joven que a lo mejor no está tan interesado en la política, si les tuvieras que resumir por qué es importante parar ya al presidente, ¿cómo lo resumirías? Las consecuencias de no detener al presidente, y no lo digo a costa de lo que sea, son mucho mayores para todos. Hay quienes no. Estamos en un tsunami que se viene, y siento que mucha gente está jugando a la orilla de la playa y no se da cuenta que vienen las olas que pueden arrasar con todo a su paso y destruir todo lo que está ahí. Hay quienes dicen que se exagera.
nos hemos dado cuenta que no, porque 50 millones de personas sin acceso a la salud no es exageración, porque aunque dicen que se acabó la pobreza, es mentira este tema inflacionario, porque primero estamos hablando de las comparaciones con los mismos datos oficiales de menores pobres, porque hay personas que están dejando de comer porque no tienen la posibilidad de un acceso al trabajo, porque hay personas que aunque reciben un apoyo económico, están enfrentándose que salen a la calle y les matan a sus hijos, porque hay mujeres que están siendo violadas, porque a lo mejor el dolor que no te está tocando a ti le puede tocar al otro. Entonces, este momento es importante, y cuando yo digo deténgase es porque pase, aunque el presidente no te haga caso, tenemos que tener claro hay que poner un alto ya. O sea, no podemos dejar de denunciar lo que está sucediendo aunque no te hagan caso. Tú vas a poner una denuncia, y en este caso son denuncias públicas, porque lo que tienes que evidenciar es que lo que está sucediendo no es normal, claro, no está bien, no está bien, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una fuerza doble que puede detener lo que está sucediendo. Uno, sin duda, las mujeres de este país. Las mujeres hemos sido golpeadas enormemente en este gobierno. Este gobierno nos odia, nos odia a todas, ¿sí? Incluyendo las de la cuarta, las odia. Y qué mejor que pudieran tener todas ustedes, de la cuarta o no de la cuarta, mexicanas, el piso parejo para todas, y que pudiéramos platicar sobre cómo resolver problemas en los que tenemos diferencias, por ejemplo, cómo evitar los embarazos no deseados, con el caso concreto de la prevención, encontrar otras soluciones que en lugar de que nos estemos de que sí al aborto o no al aborto, o sea, cómo nos sentamos a platicar para resolver problemas que están sucediendo y que afectan y que cuestan vidas, ¿no? Pero hay otro que es el de ustedes, el de los chavos. Yo no concibo, y alguna vez lo platicaba con mi hija, palabras más, palabras menos, yo no concibo que una generación como la de ustedes, que es la generación del futuro de este país, esté pensando que su futuro está fuera de este país. Sí. No, o sea, no quiero ver cómo los chavos, por ejemplo, los migrantes, prefieren a los 18, 19 años irse de este país porque piensan que aquí su vida está acabada por más lana que reciban. Yo no puedo creer cómo un chavo no pueda tener la posibilidad de concluir sus estudios aquí y entonces esté pensando que su futuro esté mejor en Canadá o en otro lugar. Claro. O sea, no es posible que ustedes estén pensando que su futuro no es México. Y no lo digo porque todos lo piensen, seguramente hay quienes no lo piensan, pero una gran parte de gente que no se involucra, de chavos en la política, tiene que ver con que no sienten que su país les esté respondiendo de la manera correcta. Los chavos que van a los concursos de matemáticas y nadie les da dinero, porque hasta las matemáticas quitaron en la parte educativa, o un tema de los chavos en los que... Sí, que emprenden y nadie los ayuda. O los deportistas. Claro. ¿No? O sea, ¿cómo? Como la chava, vende calzones, ¿no? Sí. O sea, no puede ser esto para ustedes. Entonces, si las mujeres y los jóvenes se organizan, van a pasar sobre los que somos políticos, sobre los que están tomando las decisiones, van a encontrar un mecanismo padrísimo para cambiar este país. Es egoísta, decirles, oigan, en sus manos y en su espalda está. O sea, no quiero cargarles lo que nosotros no hicimos. Lo que quiero es pedirles su ayuda para ustedes mismos, en esa valoración que hacen. Entonces, están en un gran momento. Qué mejor que puedan ser ustedes, y con este programa que hacen, que puedan llegar a más jóvenes, y ser esta escuela de ciudadanos que por lo menos mi partido ha dejado de ser y que espero algún día recuperemos. Completamente de acuerdo. Creo que si como muchos jóvenes, muy tristemente, se ven hasta obligados a irse, ya sea por un tema de inseguridad, de que están siendo amenazados, su vida corre peligro, o porque ni siquiera tienen las necesidades básicas cubiertas, claro, y ven una solución. Pero yo te digo, joven, si tú sí tienes al menos tus necesidades cubiertas, chance y te toca a ti un poquito más de responsabilidad, ¿sabes? Sí, o sea, yo lo veo como de, tuve la fortuna de estudiar, tuve la fortuna de lo que sea, pues chance y me toca un poquito más, ¿no? Sí. Sí. O sea, si la tuve más fácil en un lado, pues nos toca defender a nuestro país, porque si nos vamos todos, pues ya va a ser AMLOlandia, ¿no? O sea, no podemos permitir que se convierta en eso. No, AMLOlandia de puro amor fingido, que esa frase me encantó muy bien. Es amor pagado. Amor pagado no es amor. Exacto, está hasta para canción, ¿no? Vamos a hacer láncense un concurso. Una convocatoria. Sí, una convocatoria. Amor pagado no es amor, a ver quién escribe más bonito. Bueno,
Bueno, pues lamentablemente estamos llegando al final del primer programa con Adri, porque estoy segura que vendrán más. Sí, de verdad nos inspiraste mucho, Adri, nos encanta hablar contigo. Gracias. Y Dylan, Michael, ha sido también un gran programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también a ustedes que nos están viendo, mil gracias por acompañarnos, por apoyarnos. Ya saben, compartan este programa a todo mundo, pero específicamente tienen la tarea, hoy se las pongo, de compartírselo cada quien a 4 jóvenes. Por favor. 4. Está fácil. Todo el mundo tenemos 4 ella amigos. Y otros 4 nosotros, son 8. Exacto. Muy bien. Que sea una cadena, ¿no? Sí. Es que de verdad yo creo que empezar a llamar a participar, justo lo decía Tere Vale el día de hoy, empezar a llamar a la gente que tenemos más cerca, yo creo que es la manera más fácil y una manera muy útil, porque no se hagan, hay muchos que tenemos cerca que no votan. Entonces, por favor, bueno, pues ha sido todo un honor, todo un gusto. Nos vemos el siguiente sábado. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Comiencen a sus familias. Exacto, muy bien.